¿Alguna vez se han preguntado hasta dónde puede llegar la capacidad de la Tierra para sostener a los seres humanos? ¿Cuántas personas puede soportar realmente el planeta antes de empezar a colapsar? Estudios recientes lanzaron una advertencia bastante fuerte. Quizá ese límite ya se rebasó. Hoy somos más de 8.000 millones de personas en el mundo y según esta investigación es un escenario verdaderamente sostenible y deberíamos ser mucho menos. Eso nos deja frente a una posibilidad inquietante que poco a poco nos estemos acercando a un escenario que podría marcar el fin de la humanidad, un final que sería inaudito. Durante la mayor parte de la historia humana, crecer era difícil. Las condiciones de vida eran tan complicadas que millones de personas no lograban sobrevivir a enfermedades, hambre o simplemente a la falta de recursos básicos. Por eso, aunque nacían muchos niños y niñas, no todos llegaban a la adultez y la población se mantenía relativamente estable. Hace unos 10.000 años, en todo el planeta apenas existían unos 5 millones de personas. Eran grupos pequeños que dependían completamente de la naturaleza, de lo que podían cazar o recolectar. Y eso imponía un límite muy claro a cuántos podían sobrevivir en un mismo lugar. Con el tiempo apareció la agricultura y eso cambió las reglas del juego. Por primera vez, el ser humano pudo producir su propio alimento y establecerse en comunidades más grandes. Aún así, el crecimiento seguía siendo lento porque las enfermedades y las malas condiciones sanitarias seguían presentes. El verdadero punto de quiebre llegó muchos siglos después, a partir del siglo XVIII. La revolución industrial permitió producir más en menos tiempo, pero lo más importante fue lo que ocurrió en paralelo: los avances en medicina y salud pública. Las vacunas, los antibióticos y las mejoras en higiene redujeron la mortalidad de forma drástica. De pronto, más personas comenzaron a sobrevivir y no solo eso, comenzaron a vivir mucho más tiempo. La esperanza de vida pasó de alrededor de 30 años a más de 70 en muchas regiones del mundo. Y ahí ocurrió algo clave que explica todo lo que vino después. La muerte dejó de ser el principal límite para la población, pero los nacimientos continuaron. Ese desequilibrio provocó que cada generación fuera más grande que la anterior y el crecimiento se volvió exponencial. Para el año 1800, la humanidad apenas había alcanzado 1.000 millones de personas, un número que tardó miles de años en construirse. Pero después de ese punto, todo se aceleró. En poco más de un siglo, la población se duplicó y luego volvió a duplicarse en menos tiempo. En 1970 ya éramos 4.000 millones de personas. Y desde entonces, el crecimiento ha sido todavía más rápido. Hoy, en apenas unas décadas más, ya superamos los 8.000 millones, algo que en cualquier otro momento de la historia habría sido impensable. Pero este crecimiento no ocurrió por sí solo. Está directamente ligado al uso masivo de energía, especialmente de combustibles fósiles. Gracias a ellos fue posible producir alimentos a gran escala, transportarlos a cualquier parte del mundo y sostener ciudades con millones de habitantes. Por ejemplo, los fertilizantes industriales permitieron multiplicar la producción agrícola como nunca antes. Sin embargo, esos fertilizantes dependen del petróleo y del gas, lo que significa que gran parte de nuestra capacidad para alimentar a la población está basada en recursos limitados. Al mismo tiempo, no solo aumentó la población, también aumentó el consumo. Cada persona, en promedio, utiliza más recursos que en cualquier otra etapa de la historia. Eso ha llevado a transformar el planeta de una manera muy profunda. Hoy, más de la mitad de la tierra habitable se utiliza para agricultura o ganadería. Los bosques han sido reducidos para abrir espacio y los océanos han sido explotados hasta el límite en muchas de sus especies. Todo esto es parte del costo de sostener a una población tan grande. De manera más sencilla lo que está ocurriendo en el planeta, existe una forma muy clara de ver este impacto.
Se le conoce como el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra y funciona como una especie de límite dentro del calendario, marcando el momento en el que la humanidad ya consumió todos los recursos que el planeta puede regenerar en un año completo. A partir de ese día, todo lo que seguimos utilizando ya no es sostenible. Es como si estuviéramos gastando recursos que en realidad ya se acabaron, viviendo en una especie de crédito ecológico que el planeta no puede recuperar al mismo ritmo. Lo más preocupante es cómo ha cambiado esa fecha con el tiempo. Hace algunas décadas este punto llegaba hasta finales de año, lo que indicaba un consumo más equilibrado. Hoy en cambio ocurre a mitad de año, lo que deja claro que estamos usando los recursos del planeta mucho más rápido de lo que puede regenerarlos. Aquí es donde los científicos han encontrado algo que resulta verdaderamente preocupante. Ante el evidente crecimiento de la población humana, un reciente estudio de la Universidad de Flinders, en Australia, se planteó una pregunta clave. ¿Cuántas personas podría sostener la Tierra si realmente viviéramos de forma sostenible? La respuesta no solo es distinta a la realidad actual, también deja ver qué tan lejos estamos de ese equilibrio. Los investigadores estiman que esa cifra estaría alrededor de 2.500 millones de personas, muy por debajo de los más de 8.000 millones que existen actualmente, lo que sugiere que hoy estamos muy por encima de ese límite, incluso más de 3 veces. Sin embargo, el punto más importante no es solo el número. Lo que realmente plantea el estudio es que el problema no depende únicamente de cuántos somos, sino de cómo vivimos, porque el consumo no es igual en todas partes del mundo. En un país desarrollado, una persona puede utilizar varias veces más recursos que alguien en una región con menos acceso. Eso significa que el impacto ambiental está profundamente ligado al estilo de vida, no solo a la cantidad de población. Y ahí es donde se vuelve más complejo, porque el crecimiento no se ha detenido, pero los recursos del planeta sí tienen límites. La gran incógnita es si será posible ajustar ese modelo antes de que las consecuencias sean irreversibles. Al final, la historia del crecimiento humano no es solo una historia de avance, también es una advertencia clara de hasta dónde hemos llegado y de lo que podría venir si no cambiamos el rumbo. Distintas culturas han hablado de señales que anunciarían momentos de cambio profundo para la humanidad. En la tradición bíblica, estas señales se describen como plagas, es decir, fenómenos que